La profecía de las 7 iglesias se encuentra en el libro bíblico del Apocalipsis, específicamente en los capítulos 2 y 3. Estas 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y representan iglesias históricas en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, en el momento en que el libro fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo, mientras Juan estaba desterrado en la isla de Patmos. Cada una de estas iglesias recibió una carta con mensajes específicos y exhortaciones por parte de Jesucristo, a través del apóstol Juan. Estos mensajes incluían alabanzas por sus logros, advertencias sobre sus deficiencias y exhortaciones para corregir su camino si era necesario. Primera iglesia. Éfeso. Éfeso era una ciudad vital y próspera, conocida por su gran templo dedicado a Artemisa. Actualmente, las ruinas de Éfeso se encuentran cerca de la moderna ciudad de Selçuk, Turquía, y todavía se pueden visitar los restos del teatro, la biblioteca y otras estructuras impresionantes. En tierras donde se alzaba la majestuosa Éfeso, había una comunidad cristiana que destacaba por su dedicación y resistencia ante los embates del mal. Imagina esa ciudad bullente, conocida por su templo dedicado a Artemisa, un verdadero espectáculo. Pero la chispa de esta iglesia, esa pasión desenfrenada por Dios en sus inicios, se estaba desvaneciendo como un suspiro en el viento. La carta del Apocalipsis de Juan les hizo un llamado de atención sobre algo crucial. Habían perdido ese amor ardiente que les caracterizaba al comienzo. ¿Te imaginas? Era como si al principio fueran como esos fanáticos de la primera fila en un concierto, entregados por completo a la música, pero luego se quedarán solo tarareando las melodías. Ese primer amor al que se referían era esa explosión de devoción que tenían hacia Dios en sus primeros días de fe. Lo daban todo por Cristo y la causa del Evangelio. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esa pasión se tornó tibia. La carta les dejó claro que, aunque hicieran todas las cosas correctas externamente, si faltaba ese amor sincero hacia Dios y los demás, todo perdía su valor espiritual. Un verdadero llamado de atención, porque ¿de qué sirve hacer el bien si no hay amor en el corazón? Es como esos amigos que al inicio de su amistad se pasan horas y horas hablando sin parar, pero con el tiempo, las responsabilidades y las distracciones los hacen perder un poco el brillo inicial. Al principio, todo es súper compromiso, pero si no se cultiva con oración, estudio de las Escrituras y actos de amor, se va desvaneciendo. La vida moderna, con sus miles de cosas, puede hacer que esa conexión con lo espiritual se debilite. Pero la lección de Éfeso es clara: no te duermas en tus laureles. Mantener viva esa chispa espiritual requiere un esfuerzo constante. Es como el ejercicio para el alma: constancia en la oración, la compasión y buscando esas experiencias que te conecten con lo trascendente. En resumen, la historia de Éfeso nos recuerda que el amor por lo divino no es una llama que se mantenga sola. Hay que alimentarla y cuidarla. Mantener esa conexión con lo espiritual es un viaje continuo, pero al final tendrás una relación más profunda y significativa con lo trascendente en tu día a día. Segunda iglesia, Esmirna. Una ciudad muy involucrada en el comercio y leal al Imperio Romano, la Esmirna de antaño es la moderna Izmir en Turquía. Aunque ya no hay pistas visibles de la iglesia antigua, la ciudad ahora es un centro movido y cultural. En esa Esmirna antigua había una iglesia que se enfrentaba a un montón de problemas. Para los creyentes cristianos locales, la cosa no era fácil. A pesar de la persecución y la pobreza, mantenían su lealtad a su fe. La carta del Apocalipsis que les llegó estaba bien conectada con lo que vivían. Esmirna, conocida por ser fiel al Imperio Romano y a sus dioses, eso causaba conflictos con los creyentes cristianos. ¿Te imaginas esa época de persecución fuerte contra los cristianos bajo el dominio de los romanos? Eso era una realidad. La carta les llegó como un abrazo en medio del huracán. Decía algo así como:
Hey, sé que la están pasando mal, pero manténganse fuertes. Aunque sufran mucho, incluso hasta la muerte, sigan siendo leales, que la recompensa será eterna. Una carta fuerte, pero con una esperanza gigante. Hoy en día, en varios lugares del mundo, los creyentes aún enfrentan persecución y peligro por su fe en Cristo. Es como si la carta de Esmirna aún tuviera mensajes de aliento para quienes están pasando por eso ahora. Además, advierte que podríamos enfrentar más dificultades antes del regreso de Cristo. Por eso la carta sigue siendo importante, para decirnos, ojo, esto puede repetirse. La historia de Esmirna nos reta a ser fuertes en momentos duros. Nos recuerda que la fe puede ser puesta a prueba, pero también fortalecida. Es un mensaje poderoso de cómo los desafíos pueden reforzar nuestra relación con lo espiritual y darnos una fuerza increíble. Es el llamado a mantenernos firmes en nuestras creencias, aunque el viento sople en contra. Tercera iglesia. Pérgamo. Ciudad donde la política y la religión bailaban juntas. Las ruinas de Pérgamo están cerca de la moderna ciudad de Bergama, en Turquía, y allí aún puedes ver los restos del famoso altar de Pérgamo. La carta del Apocalipsis a la iglesia de Pérgamo tocaba un tema muy fuerte. Pérgamo era famosa por su mezcla cultural y religiosa, un auténtico crisol. Era el lugar donde adoraban al emperador y a un montón de dioses griegos y romanos. Y ahí estaba la iglesia, enfrentándose a la presión de adaptarse a esas prácticas y creencias no cristianas. La carta empieza con un reconocimiento, como diciendo, hey, sabemos que están en el epicentro de todo, pero aún así se mantienen firmes. Pero también les cae con todo por tener a gente que seguía enseñanzas que iban en contra de lo que dice la Biblia, como la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas. Lo de Pérgamo se pueden entender como momentos de la historia temprana de la iglesia, donde se mezclaban creencias y compromisos que no coincidían con lo que decía la Biblia. A veces, para ser más populares o para ganar aceptación, la iglesia se dejaba llevar por prácticas paganas o cedía ante presiones culturales y políticas, perdiendo su pureza en lo que creía y en cómo se comportaba. Esta carta también podría ser una advertencia sobre lo que la iglesia podría enfrentar antes del regreso de Cristo. Habla de desafíos similares de mezclar religiones, compromisos y enseñanzas que no concuerdan con lo que dice la Biblia. Un recordatorio fuerte de mantener la pureza en lo que creemos y en cómo vivimos, resistiendo las influencias que nos alejan de lo que dice la Biblia. La comparación de Pérgamo con aquellos que se dejan llevar por presiones culturales nos recuerda la importancia de mantener nuestra integridad moral, incluso cuando el entorno nos presiona para cambiar. En la actualidad, estas presiones pueden ser desde adoptar comportamientos poco éticos para ser aceptados, hasta aceptar ideas o prácticas que van en contra de lo que realmente creemos por influencias externas. Lo que nos toca es ser fuertes. No se trata de rechazar por completo lo que nos rodea, sino de entender qué está bien y qué no desde nuestra perspectiva ética y moral. Es nadar contra la corriente de lo que está de moda si va en contra de lo que creemos que es correcto. En resumen, la historia de Pérgamo nos dice claramente: aguanta, mantén tu integridad ética y moral, a pesar de las presiones culturales que quieren hacerte cambiar. Es un llamado a mantener nuestros valores, recordándonos que son parte esencial de nuestra identidad y nuestra relación con lo espiritual. Cuarta iglesia, Tiatira. Actualmente, las ruinas de Tiatira están cerca de la moderna ciudad de Akhisar. No brillan tanto como las de otras ciudades. Era donde la industria textil era la reina, con gremios y artesanos por doquier. Un lugar donde la iglesia era alabada por su fe, pero también se enfrentaba a grandes problemas por tolerar a una profetisa que daba enseñanzas erróneas. La carta del Apocalipsis a la iglesia de Tiatira era toda una lista de problemas. En Tiatira se adoraba a la diosa del lugar. En medio de eso, la iglesia era tolerante, haciendo bien las cosas con amor, servicio y fe. Pero toleraban a una profetisa llamada Jezabel,
que realizaba prácticas inmorales. Esta carta es como un letrero gigante de ojo con lo que andan dejando pasar. A lo largo de la historia de la Iglesia ha habido tiempos donde se dieron interpretaciones raras de la Biblia, prácticas paganas o cosas inmorales que alejaron a la gente de la verdad y de ser buena gente. Esta carta también podría ser una profecía para el futuro. Dice que van a haber cada vez más enseñanzas equivocadas y corrupción moral en la Iglesia antes de que vuelva Cristo. Es como un grito de alerta, recordándonos que debemos mantenernos fieles a lo que dice la Biblia y resistir la tentación de cambiar principios morales por aceptación en la sociedad actual. A veces, por cualquier razón, la gente tolera enseñanzas o prácticas que van contra lo que realmente creen, lo que les sacude la integridad moral y espiritual. La comparación de Tiatira con aquellos que toleran cosas falsas nos hace reflexionar sobre la importancia de saber qué está bien y qué no, y de mantener nuestras convicciones éticas y morales. Hoy en día, la tolerancia a cosas raras puede ser por presiones sociales, por comodidad o por un malentendido sobre la tolerancia y la aceptación. Lo que nos toca es hacer un llamado a despertar. No se trata de rechazar todo lo nuevo, sino de saber bien qué es verdad y qué no. Nos desafía a no vender nuestra moral y a mantenernos firmes en lo que creemos que es correcto. La historia de Tiatira nos grita a todo pulmón: cuidado con lo que toleran. Es un recordatorio gigante de mantener la moral y la verdad, recordándonos que son parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra relación con lo espiritual. Quinta iglesia. Sardis. Las ruinas de Sardis se encuentran cerca de la moderna ciudad de Salihli, en Turquía, y aún se pueden visitar los restos del templo de Artemisa y otros edificios antiguos. Era una ciudad con historia, pero que había perdido parte de su antiguo esplendor. La iglesia en Sardis recibió una advertencia por su falta de vitalidad espiritual y exhortación a despertar. La carta del Apocalipsis les dio un sacudón. Imagina esta carta como un despertador gigante para la iglesia de Sardis. Aunque la ciudad tenía una historia fascinante, la iglesia estaba pasando por un momento de baja espiritual. Les decían algo así como: oigan, están vivos en apariencia, pero por dentro, no. La idea es que les instaban a retomar fuerzas y a arrepentirse. Les decían que, aunque tenían un montón de cosas externas que parecían espirituales, por dentro estaban vacíos. Habían perdido esa chispa, esa conexión íntima y ese compromiso de verdad con lo divino. Esta carta de Sardis puede ser como un espejo de ciertas etapas en la historia de la iglesia, donde se veía religiosidad por fuera, pero por dentro andaba algo flojo el asunto. Imagínate, la iglesia se volvió como esas personas que tienen una rutina religiosa, pero les falta esa pasión genuina y ese vínculo fuerte con Dios. La historia de Sardis nos desafía a no quedarnos en las apariencias. Es como decirnos: ojo con solo aparentar que estamos espirituales. A veces, uno puede tener toda una apariencia religiosa, pero en el fondo falta esa relación íntima de verdad con lo espiritual. Es un llamado a buscar esa conexión auténtica con lo divino, más allá de hacer las cosas por cumplir. Nos desafía a no quedarnos solo con las prácticas externas, sino a buscar una relación personal y profunda con lo espiritual que cambie de verdad nuestra vida diaria. Sexta iglesia. Filadelfia. Ciudad conocida por su lealtad a Roma y sus frecuentes terremotos. Actualmente, las ruinas de Filadelfia están cerca de la moderna ciudad de Alaşehir, Turquía, aunque son menos conocidas que las de otras ciudades. La iglesia en Filadelfia, por medio de la carta del Apocalipsis, recibió elogios por su perseverancia y fue exhortada a mantenerse firme. A pesar de las sacudidas de la ciudad, la iglesia de Filadelfia era como una roca en la fe. Les dijeron: muy bien hecho, siguen agarrados fuertes a la palabra de Dios y ni siquiera dudaron del nombre de Cristo. Esta carta nos habla de una comunidad de fieles que se mantuvieron firmes en su fe sin importar lo que pasara.
se relaciona con esos momentos históricos donde la Iglesia fue un faro de renovación y un ejemplo de compromiso con lo que dice la Biblia. Además, y aquí viene lo interesante, en un contexto profético, esta carta es como una promesa para la Iglesia de los últimos tiempos. Les dijeron que habría una puerta abierta para los fieles, un pasaje hacia oportunidades y bendiciones en momentos difíciles antes de que vuelva Cristo. La historia de Filadelfia es como un modelo de compromiso, amor y fidelidad con lo divino. Se parece a aquellos que, aunque les llovieran piedras, siguieron firmes en su relación con Dios. Son un ejemplo de genuino amor, búsqueda de la verdad y esfuerzo por vivir con principios éticos y morales elevados. Esta analogía nos desafía a buscar esa misma fidelidad, amor y paciencia en nuestra relación con lo divino. Es como decirnos, sigan el ejemplo de Filadelfia, no bajen la guardia y vivan con principios y valores que enriquezcan sus vidas. Ser como Filadelfia es comprometerse a mantener una relación auténtica con lo divino, buscando activamente la verdad y viviendo en amor y servicio hacia los demás. Es perseverar en la fe a pesar de las dificultades, manteniendo un compromiso constante con los principios que hacen que nuestra vida tenga sentido y ética. Séptima Iglesia. La Odisea. Actualmente, las ruinas de la Odisea se encuentran cerca de la moderna ciudad de Denizli, en Turquía, donde se pueden ver restos de un estadio, un teatro y otras estructuras antiguas. Era una ciudad rica y próspera, conocida por su industria textil y sus aguas termales. La iglesia en la Odisea recibió una severa reprimenda por su autocomplacencia espiritual. Los creyentes no se mostraban tan comprometidos con Cristo ni rechazaban abiertamente su mensaje. Eso no le gustó nada a Jesús, quien preferiría que fueran totalmente fervorosos o que se enfriaran del todo. El problema aquí es que esa autocomplacencia espiritual puede llevar a una falta de urgencia para el trabajo de Dios, un descenso en el celo por compartir la fe y un alejamiento de los principios bíblicos, como una baja de energía después de un subidón. Ahora, si lo llevamos al plano profético, esta carta también es como una alarma para la iglesia en los últimos tiempos. Se profetizó que habrá una iglesia tibia y complaciente antes de la segunda venida de Cristo. Es una llamada a despertar espiritual, a recuperar esa pasión y compromiso con la fe. La carta a la Odisea nos habla en serio sobre no ser tibios y complacientes en la fe. Es como una invitación a encender de nuevo esa pasión y fervor, especialmente después de momentos intensos de crecimiento espiritual. Nos reta a buscar un compromiso auténtico y apasionado con Cristo. Es como esas personas que tienen una relación superficial con lo divino, conformándose con algo que no llena. Ser como la Odisea es saber que la búsqueda constante de lo divino es clave, evitando caer en la complacencia y el estancamiento. Es un llamado a mantener viva y dinámica nuestra relación con lo divino, cultivando una espiritualidad que realmente nos transforme. Así que, a romper esa tibieza y buscar una conexión auténtica y apasionada con lo espiritual en nuestra vida diaria. A mantener nuestra relación con lo divino siempre viva y significativa. Las cartas a las 7 iglesias en el libro del Apocalipsis son como un manual de consejos atemporales para vivir una vida espiritual plena. Cada carta es como una postal que nos muestra diferentes facetas de cómo las personas se relacionan con lo divino. Algunas iglesias recibieron alabanzas por mantenerse firmes en su fe, como Éfeso, que se destacó por su firmeza. Otros recibieron advertencias por su complacencia espiritual, como la Odisea, que andaba medio dormida en su fe, ni fría ni caliente. Pero, ¿qué nos dicen estas cartas? Nos hablan sobre la importancia de ser auténticos en nuestra relación con lo espiritual. Es como si nos dijeran, hey, mantén viva esa pasión por lo divino, no te conformes con la superficialidad espiritual, busca una conexión auténtica y real. También nos recuerdan la necesidad de ser constantes en nuestra fe, como esos amigos que siempre están ahí cuando los necesitas.
Nos desafían a ser leales y a no perder de vista lo que realmente importa en nuestra vida espiritual. En resumen, estas cartas son como un GPS para nuestra alma, guiándonos hacia una relación más profunda y genuina con lo espiritual. Nos enseñan a mantener viva la llama de la fe, a ser fieles a nuestros principios y a no conformarnos con una espiritualidad superficial. Son una guía para ser la mejor versión de nosotros mismos en lo espiritual. Mientras reflexionamos sobre estas verdades profundas, te invito a suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de futuras reflexiones. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y sigue compartiendo esperanza con el mundo.